Los libros son puentes, lazos, ventanas que nos unen, en las cuales nosotros nos vemos y donde nos podemos descubrir. Hoy tengo el gusto de presentar aquí en este espacio a Rafael Blanco, librero, empresario cultural, quien nos viene a conversar sobre un proyecto que se está gestando aquí en Veracruz que se llama Mar Adentro. Descubramos su pasión por los libros, su pasión por la filosofía, su pasión por abrir espacios donde todos nos sintamos cada vez más juntos y nos adentremos en las historias. Bienvenidos a este programa de Saúl Pizarro presenta, hoy Rafael Blanco. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Matí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya. Con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 22 42 42 6. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Saúl. Pues cuéntanos, uno anda caminando las calles del centro de la ciudad de Veracruz, entre algunos edificios que se están derrumbando, algunos otros que intentan rescatar, pero junto a Bachilleres, esta emblemática escuela ahí en Esteban Morales, hay una nueva fachada que pinta de rojo y tiene un letrero que dice librería. Cuéntanos. Así es, Saúl. Primero que nada quiero agradecerte a ti y a Cambio Digital la invitación para estar con ustedes. Esta fachada roja que está en Esteban Morales 524, como bien señalas, va a ser una librería y pretende ser un poco más que eso. Tú te referías al entorno, al caminar en Veracruz, y me parece interesante
rescatar o comentar un poco el contexto urbano dentro del cual se inserta el proyecto de Mar Adentro, que es el nombre de nuestra librería. Estamos en contraesquina del archivo histórico de la ciudad de Veracruz, próximo a cumplir 500 años la ciudad. Estamos a unos pasos del antiguo edificio de Atarazanas, muy cerca del Museo Naval, a una escasa cuadra del Museo de la Ciudad, de la Biblioteca Municipal, muy cerca del exconvento betlevita. Es decir, todo este circuito, ¿no?, que está entre Esteban Morales, Zaragoza, del Baluarte, el canal de Baluarte también, está claro, muy cerquita de nosotros, ¿no? Apunta como para constituirse en un foco de edificios y de actividades orientadas a la difusión cultural. La nuestra es una librería, pero pretende ser un poco más que esto. Estamos conscientes de que debemos cumplir una función social. Para nosotros es importante promover la lectura, promover las distintas formas de expresión artística y cultural nuestras en el puerto de Veracruz, contribuir de alguna forma también al debate, a la reflexión en torno a nuestra ciudad a 500 años de haber sido fundada, por así decirlo. Y bueno, pues este edificio rojo, de fachada roja, en Esteban Morales 524, es la sede de la librería Mar Adentro. Hay muchas personas que pensamos que los libros son como océanos, ¿no? Entrar a una librería es como abrirte a la gran tierra, donde cada libro pues es un puerto, es una ventana, es un puente con el que conversamos. ¿Cómo te fuiste arropando para montar este proyecto? Y no quiero sonar fatalista, pero en un espacio de crisis como en el que actualmente vive en el país, es más aventurado montar una cafetería, un bar o algún negocio que propiamente las cuestiones culturales que serían pues más formativas y de vital importancia. No, tienes toda la razón del mundo, Saúl. Un billar está destinado a tener éxito, yo creo, una cantina también. Y en el caso de una librería, mira, yo te contestaré yendo incluso un poco más allá. Siento a veces, ya estamos muy encarrilados en un proyecto que luego te explico cómo nació, las ideas que nos impulsaron a formarlo, pero que viéndolo ya a la distancia de lo que hemos caminado y de lo que proyectamos hacia el futuro, suena a veces un tanto quijotesco. Nosotros podemos encontrar ya otras formas distintas para hacerse de libros. Es muy común que la gente compre libros en eBay, en Amazon, este tipo de cosas, o que las librerías tradicionalmente establecidas en la Ciudad de México puedan ofertarlos de distintas formas. Y más allá de esto, los formatos mismos están cambiando. El audiolibro, los libros electrónicos, etcétera, están empezando a cobrar mucho auge, y nosotros parecería que vamos en contracorriente de esto. Te comento, por ejemplo, un amigo muy querido me comentaba de una librería en París que ofrece 3 millones de títulos, pero no tiene un solo volumen ahí. Tienen computadoras donde uno dice, bueno, quiero y ahí mismo te lo imprimen, te lo encuadernas y te lo llevas, ¿no? De tal suerte que una librería al viejo estilo, como es la que pretendemos, sí parecería ir en contracorriente de las nuevas tendencias en la distribución de libros y de materiales. Pero que además forman como una relación entrañable, ¿no?, entre el objeto y la persona. No sé, ¿cuáles fueron tus primeras librerías que visitaste? ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, bueno, vecindado en Veracruz ya desde hace 20 años, pero originario de la Ciudad de México. Antes de contestarte a esto, no sé cuáles son las primeras librerías que visité. Por supuesto conocí la librería Madero, las librerías Porrúa del Centro, por supuesto la Handy en sus orígenes me parecía muy buena, el Péndulo, el Sótano, etcétera, ¿no? Pero también los mercados de libros viejos en la Lagunilla, claro, la calle de Donceles, en fin, ¿no? Nosotros pretendemos hacer una librería que, si bien no está pensada para competir con el ebook o con otras formas de distribución de materiales literarios, recobre un poco las librerías antiguas.
que quienes participamos en el proyecto tenemos una gran pasión por los libros y nos gustan los libros en papel. Nos gustan las ediciones viejas y raras, nos gustan los autores, nos gusta explorar editoriales pequeñas pero que tienen una oferta atractiva. Y eso es lo que hemos querido de alguna forma llevar a Mar Adentro. Y que en el país se están configurando interesantes propuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Editorial Almadía, que era muy pequeñita y ahora ha crecido, ¿no? Sí, hay editoriales maravillosas que incluso con pocos títulos tienen una oferta muy buena. Hay otras que han cambiado de giro. Editorial Yus, por ejemplo, que era de los jesuitas en su momento, y que publicaban, no sé, a San Juan Crisóstomo y cosas de este tipo. Ahora están publicando a Rafael Bernal, literatura contemporánea en formatos mucho más modernos, etcétera, ¿no? Algo interesante de cuando uno entra a Mar Adentro es, aparte de la arquitectura que rescata las paredes de coral auténticas de esas construcciones, es al fondo una vitrina muy especial. ¿Qué se encuentra en esa vitrina que está bajo llave en cristal? Bueno, te cuento, Saúl. En relación al edificio fue un trabajo de rescate, reconstrucción y de conservación muy importante que nos tomó mucho tiempo. Fue muy bien pensado, muy cuidado. Más que albañiles, eran verdaderos artesanos quienes estuvieron quitando repellos para exponer la piedra muca, para rescatar las vigas originales y para conservar en la medida de lo posible un edificio que seguramente está instalado ahí desde hace muchísimo tiempo si atendemos a su ubicación. La vitrina a la que te refieres contiene una de nuestras 4 especialidades. En Mar Adentro es una librería con temas de interés general. Queremos tener muchísima literatura, muchísima historia, filosofía, antropología social, pedagogía, temas relacionados con la comunicación y el periodismo, pero queremos ser especialmente fuertes en 4 temas. Uno de ellos es evidentemente Veracruz, su historia, su cultura, sus creadores, la ciudad y el estado, sus poblaciones indígenas, etcétera. Otro tema que para nosotros es de vital importancia y en el cual queremos ser particularmente fuertes es la literatura marinera, lo relativo a diarios de viajes, expediciones, descubrimientos, naufragios, piratas y anexas. Para esto hemos traído libros de librerías especializadas en el tema, tanto en Cádiz como en Barcelona, y algunos otros que hemos podido acopiar aquí en México. El tercer tema es niños. Queremos tener una propuesta muy novedosa y muy atractiva para niños. Tú estuviste en alguna ocasión ya en la librería, conociste los materiales que tenemos al respecto y queremos tener más y mejores libros para niños. Pero lo que tenemos en esta vitrina a la que haces mención son nuestra 4ª especialidad, que son libros antiguos y raros. Son libros que datan, el más antiguo que tenemos es de 1602, y tenemos, varios libros del siglo XVII. ¿Que además se podría considerar incunable? Sí. No, estos ya son postincunables. Estos ya son postincunables. De hecho, se consideran postincunables hasta cierta época. Estos vienen después, ¿no? Son simplemente libros antiguos, pero que no caen en la categoría de libros viejos. O sea, los libros viejos serían de 1936. Para acá, estos son libros antiguos y raros. Tenemos algunos libros del siglo XVII, bastantes libros del siglo XVIII y muchos más del siglo XIX. Estos libros afortunadamente están también relacionados con los temas que nos interesan. Son libros de historia, muchos libros son libros relacionados con temas marineros. Tenemos por ahí una maravilla, es un libro de 1640, si no me equivoco, que describe cómo se construyó el Arca de Noé, entre otras cosas. Se van al origen. Está en latín, pero ahí lo tenés, un pergamino pequeño, formato pequeño, y tenemos algunos otros libros que tienen un interés muy particular por su temática, por su época. Tenemos por ejemplo libros de Rousseau o de Molière que fueron publicados cuando estos autores vivían. Aún tenemos algunos libros del siglo XIX que hablan de temas de exploraciones inglesas en la época victoriana, de por ejemplo Morton Stanley, de Richard Francis Burton, de Mungo Park, de Speke y de estos exploradores
que fueron publicados precisamente en el siglo XIX y que, bueno, si bien los nuestros no son primeras ediciones, sí son libros contemporáneos a la vida del autor. Y que además me atrevería a decir que en muy pocas librerías del sureste de nuestra república se podrían encontrar. Pues nos ha costado mucho trabajo encontrarlos, ha sido un trabajo de búsqueda y de selección que tiene por lo menos 3 años atrás. No por viejo va a estar en nuestra librería, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay temas que puede uno encontrar con relativa facilidad en La Lagunilla, libros del siglo XVII que hablan sobre temas de teología dogmática o exégesis bíblica, escritos en latín. No son particularmente raros, pero libros escritos en el siglo XIX sobre expediciones que se habían llevado a cabo 10 años atrás tienen especial interés para nosotros. Pues amigos, recuerden que pronto estará abierta este espacio cultural donde podrán no solamente maravillarse, digamos que con la restauración arquitectónica del sitio, sino además pasar una tarde entre libros, entre estas historias que seguro van ahí a afianzar pues sus lazos consigo mismos, con las historias. Y bueno, Rafa, regresamos, vamos a un corte y ahorita volvemos. Estás escuchando Cambio Digital Radio, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, República de México. www.cambiodigital.com.mx/radio, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disfruta de Corazón Danzonero, porque el danzón no solo se hizo para bailar. Escucha lo mejor de este género todos los miércoles a las 17 horas en cambiodigital.com.mx/radio. Instrumentación, melodía y armonía en Esto También es Jazz. El único espacio musical donde encontrarás éxitos desde Miles Davis, Louis Armstrong y Nina Simone, entre muchos otros más. De lunes a viernes a las 14 horas. Gracias por seguir en compañía, amigos. Les recuerdo que pueden escribirnos a través de las redes sociales, aquí en Cambio Digital Radio, o Saúl Pizarro Presenta. Pueden darle like y a través de este tiempo estaremos compartiendo más anécdotas sobre nuestros invitados, algunas de las publicaciones que nos hagan ustedes llegar. Pues ahí estaremos abiertos para sus panchos y sus piropos que nos quieran mencionar. Rafael, la profesión de librero, el hobby de librero, se tuvo que formar alguna vez, pues yo creo que de pequeño. ¿Cómo fueron estas? Ya platicabas de las librerías que visitaste, pero tus primeros acercamientos al tema de los libros, al tema de compartir esas historias que te gustaban, ¿cómo empieza a generarse en tu vida todo este ambiente? Bueno, pues sin duda en casa, ¿no? Mis padres son grandes lectores, siempre lo han sido, siempre ha habido libros en casa, y pero tal vez sea medio tramposo en mi parte decirlo así. Yo recuerdo, yo empecé a leer en secundaria, a principios de secundaria, tarde,
hay que empezar antes, pero para empezar a leer hay que hacerlo con gusto, porque la lectura es finalmente un placer. Yo recuerdo previa a esta etapa de la secundaria, mis padres me recomendaban ciertos libros y por el mero hecho de venir de ellos la recomendación, no los leía. Un día llegó a la secundaria donde yo estudiaba un amigo, que sigue siendo mi amigo, el oso, para más señas, que venía de Guadalajara y su padre era un comunista viejo y acérrimo, ¿no? Que nos acercó una serie de libros considerados medio escandalosos en aquella época. Yo recuerdo en secundaria haber estado leyendo a Nietzsche, por ejemplo. Claro, lo que un chamaco de secundaria le entiende a Nietzsche sin tener una formación previa, quién sabe qué sea exactamente, ¿no? Pero recuerdo este tipo de amistades, como este compañero de secundaria, su padre, y también el ambiente en casa como un tema fundamental. Una tía mía que estimo mucho fue secretaria personal de Joaquín Mortiz durante mucho tiempo, y ella también nos llevaba libros cada tanto, etcétera. Ahora, yo jamás me propuse ser librero. Yo tengo una colección de libros más bien modesta en casa. No los atesoro por atesorarlos, tengo libros para leerlos, una vez leídos, bienvenidos mis amigos, para que se los presten, se los lleven sabiendo el destino que estos libros suelen tener, ¿no? Y bueno, siempre me gustaron las librerías. Hay librerías que yo estimo particularmente, tanto en México como las que he podido conocer en otros lugares, y que son maravillosas. Y también desde muy joven tuve no sé cómo llamarle, la afición de ir a la Lagunilla y a la calle de Donceles a perderme en las librerías de viejo. Yo podía entrar a una librería de viejo y pasarme 4 horas ahí sin darme cuenta de y la verdad es que qué hallazgos, ¿no? Sí, puede uno encontrar maravillas, verdaderas maravillas. Sí. Es difícil escoger como los libros, ¿no? Incluso presidentes han trastabillado en cuáles son sus libros predilectos, pero así que digas historias entrañables, libros que te hayan marcado. Tu formación es en filosofía, pero ¿cuáles son las historias que digas, los que se te vengan a la mente que pudieran estar en tu cabecera? Mira, antes de contestarte, esta pregunta que les hacen a los presidentes y que luego la agarran de chunga de que cuáles son los 3 libros más influyentes en su libro, esa es una pregunta endiabladamente difícil, endiabladamente difícil. Si yo te pregunto, Saúl, ¿cuáles son los 3 libros que más te impactaron el año pasado? Bueno, pues estarás en condiciones de responderme, ¿no? Pero ¿cuáles son los 3 libros? Hijo, es difícil, ¿no? Yo estudié filosofía, pero me formé mucho también en la tradición de los clásicos. Me encantan los clásicos, hay libros que leo y releo constantemente, particularmente la Odisea de Homero, los libros de historia de Heródoto, la tragedia de Sófocles es de mis preferidos en temas de los clásicos. La literatura medieval europea la conocí más bien tarde, pero me encanta también todas las leyendas artúricas, los cantos de juglares, las historias de Perceval, todas estas me gustan mucho también. Sin embargo, yo como que estoy más del lado de la literatura, hablando de literatura, ¿no? Porque además está la historia y otras cosas, ¿no? En la literatura, todo lo que es siglo XIX y XX me apasiona realmente. 2 momentos en especial me parecen a mí muy importantes desde el punto de vista literario. Uno es, sin duda, en Viena, en la época de entreguerras y cuando la Primera Guerra Mundial. En la época, estamos hablando de la época de Kafka, previa a Kafka, Gustav Meyrink, etcétera. Y la otra es Inglaterra de la época victoriana, ¿no? Cuando se introduce precisamente por obra y gracia de los exploradores que venían de la India, de lo que ahora es Pakistán o de África, el uso del opio y las literaturas con temas orientales. Entonces, no sé, Bram Stoker, Mary Shelley, Conan Doyle, todos estos autores, Wilkie Collins en particular, son autores que me gustan mucho, y estos 2 momentos de la literatura me gustan. Actualmente, y pues creo que más o menos como todo el mundo está alocado con los japoneses, porque bueno, pues la literatura japonesa contemporánea es un boom que realmente merece estar en el lugar en el que está por la calidad que ostenta, ¿no?
y la nuestra, sin duda, ¿no? La literatura mexicana, que tiene grandísimos acertos, ¿no? Y autores que son, pues, sencillamente clásicos para nosotros, ¿no? Y que en Mar Adentro encontrarán, porque ahí hay una sinergia con el Fondo de Cultura Económica. Sí, por supuesto. Bueno, con muchas editoriales, ¿no? Pero hay con una muchas, sala, con ¿no? muchas editoriales, pero particularmente Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI, que son editoriales muy importantes, nos han brindado su apoyo, y bueno, pues tienen lo que quieras, ¿no? O sea, Fondo de Cultura Económica es la editorial más importante en lengua española en el planeta. Y que además, ¿no? cabe decirlo, con precios accesibles en muchas de sus, ¿no? sus publicaciones. Así es. Rafa, pues el tema de la librería convoca a que sea un éxito por todos estos factores, ¿no? El que esté en el centro de la ciudad, que además esté cerca, pues, de un centro de estudios donde va a haber movimiento, decías, toda la parte cultural, y además tiene un aderezo muy rico, ¿no? Que va a ser un restaurante. Sí, más que un restaurante, una cafetería y bastante modesta. Perdón, hablando de bachilleres, tenemos el objetivo claro, explícito y muy bien diseñado de acercarnos a bachilleres para volver a los jóvenes de bachilleres verdaderos adictos a la lectura. Queremos tener a los chavos de bachilleres allá adentro todo el santo día. Vamos a tener wifi gratuito, vamos a tener espacios dedicados a ellos. Yo sé que a veces un joven de bachilleres tendrá cierta reticencia para leer el Polifemo y Galatea de Góngora, o leer algunos poemas complicadísimos de Sor Juana, pero vamos a tener libros que a los jóvenes seguramente les van a interesar: erotismo, anarquía, literatura fantástica, etcétera, y con precios muy muy accesibles. Hay algo interesante que dice Vargas Llosa en alguno de sus ensayos, que leer es violar lo oscuro, ¿no? Una de las grandes atributos que tiene es como esta, y justo en la adolescencia es cuando más queremos toda esa revelación de secretos. Les pregunto, para finalizar, a todos mis invitados, ¿cuál es tu sueño con Mar Adentro? Bueno, primero que nada, llevarlo a buen puerto. La cafetería, como te digo, es muy modesta, pero también tendrá su chiste, ¿no? En lugar de vender hamburguesas y jochos, vamos a vender tamales, ¿no? Tamales de distintas regiones de Veracruz, chocolate, etcétera. Y el sueño que tenemos es no solamente instalar un espacio que funcione como librería y como centro cultural, sino que cumpla una función social. Nos gustaría pensar que el trabajo que hagamos se verá reflejado en un cambio social en un mediano y largo plazo en el puerto de Veracruz, si de veras conseguimos contribuir a la difusión de la cultura y a la promoción de la lectura en nuestro espacio en Mar Adentro. Perfecto. Rafael Blanco, muchas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, Saúl, gracias a ti. Y nos vemos el 6 de julio. El 6 de julio, inauguración, por ahí los esperamos a Cambio Digital y a todo su público y su audiencia. Perfecto. Y a ustedes nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.